Bienvenidos a Cocinando Aprendizajes. Hoy tenemos dos invitadas con las que abordaremos el tema de educación disruptiva. Este es un espacio para compartir y aprender juntos. Y como siempre los invitamos que dejen sus comentarios o dudas a través de nuestras redes sociales. Nuestras invitadas las responderán durante la transmisión de hoy. Recibamos entonces a Karina Carpio y Yasmín Belonge-Piquer. Gracias. Gracias a ti, Caro. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos de educación disruptiva. Para ello hemos realizado un sondeo rápido a más de 50 estudiantes de educación básica y regular y les preguntamos, ¿cómo te gustaría que sean tus clases? Veamos lo que respondieron. ¿Qué opinan al respecto? Creo que los estudiantes piden algo diferente. Piden más participación, más interacción, involucrarse mediante el juego, la práctica y piden que los docentes organicen más la clase, sean más concisos, flexibles. Están pidiendo competencias de parte de los docentes para planificar y para facilitar las clases. Lo interesante de esta encuesta es la aparición constante de la palabra dinamismo. Los estudiantes piden energía, movimiento, interacción. Quieren que los sorprendan en clase. Eso me parece genial, deberían de tenerlo. Y si generamos este tipo de espacios para poder conocer qué es lo que quieren los chicos, ese es el foco, ¿no? Ellos son los protagonistas de ese proceso, no el docente, menos el currículo. Quizás para atender estas necesidades podríamos mirar las prácticas disruptivas. Hablamos de disrupción en educación. ¿De qué hablamos? Hemos realizado una encuesta a 20 estudiantes de educación y obtuvimos lo siguiente. Podemos decir que todas las respuestas son válidas. Estas 4 alternativas son definiciones propuestas por diferentes autores. Por ejemplo, Alexander Neal propone la gestión de una escuela que promueva la libertad, generando espacios democráticos y que va en sentido opuesto a la escuela tradicional. Así es, y Christensen, por ejemplo, habla de innovación disruptiva. Él vincula mucho innovación y disrupción. Según él, una innovación disruptiva debe permitir que un producto o servicio sea más fácil y más accesible, que llegue a todos. Por ejemplo, si lo comparamos con una tecnología, podríamos compararlo con una computadora o con un celular, porque ha hecho que el acceso a la información sea más simple y sea más accesible, inclusive que llegue a escala global. Según Christensen, eso es innovación disruptiva. En el campo de la electricidad existe la llamada descarga disruptiva. ¿Qué es? Tenemos dos conductores. Cuando uno de ellos supera un cierto límite, se produce una pequeña explosión, un chispazo. Eso es descarga disruptiva. Entonces, disrupción es algo que rompe con lo establecido y produce un cambio. Ese concepto es amplio. Por ejemplo, para la música, Elvis fue un disruptivo. Existe definitivamente un antes y un después de Elvis. En educación necesitamos un Elvis. Por último, es importante hacer la diferenciación. Disrupción e innovación no es lo mismo. Hemos dicho que disrupción es el corte brusco que te permite un cambio, pero no necesariamente positivo. También puede ser negativo. La innovación apunta hacia generar valor, a que mejore lo existente, que sea eficaz. Y para ser eficaz tiene que tener un propósito. Debemos preguntarnos por qué escogemos lo disruptivo o por qué escogemos esta estrategia disruptiva en lugar de aquella. Enfocarse en los logros de aprendizaje es fundamental y tener un propósito claro y que esté alineado con los valores y el propósito que consideramos para la educación. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de una educación disruptiva? ¿Ustedes conocen la escuela Summerhill? Sí, claro. Summerhill es una escuela fundada en los años 20. Los niños toman decisiones democráticamente en reuniones donde estudiantes y docentes se tratan por igual. Hay mucha flexibilidad y se fomenta la creatividad. De hecho, Alexander Neal, su fundador, habla de la pedagogía antiautoritaria.
indicando que los niños aprenden mejor libres de instrumentos de coerción y represión usados por la mayoría de las escuelas. Un aporte valioso de Nell es cómo aborda e implementa la democracia. Los ciudadanos de una sociedad democrática deben aprender a tomar decisiones de forma democrática desde pequeñitos. En Summerhill desarrollan las asambleas y los tribunales, en donde todos tienen voz y voto. Estudiantes, maestros, administrativos. De manera conjunta toman decisiones para la escuela. De esta manera aprenden de respeto, tolerancia y ciudadanía, participando y viviendo el contexto. Esta institución es un muy buen ejemplo porque desde la gestión rompe ese modelo de educación tradicional. Y el tema de la libertad puede ser algo controversial, por ejemplo, que los niños escojan libremente los cursos a los que pueden ir. Y de hecho pueden aparecer ahorita cuestionamientos o opiniones fundamentadas del público, pero viendo el lado positivo, los niños desarrollan una motivación autónoma porque escogen libre y voluntariamente. Y eso tiene un impacto en el aprendizaje. Bien, estamos en un contexto de crisis donde la educación es online. ¿Dónde vemos lo disruptivo online? Yo diría que en el caso de Open English, que es esta plataforma que permite aprender inglés a distancia 24/7, y podemos compararlo con la idea de innovación disruptiva de Christensen. ¿Se acuerdan del celular? Porque ellos han simplificado la enseñanza del idioma inglés y la han hecho más accesible. Está en toda América Latina y no solo lo han simplificado en cuanto a precios, sino en cuanto a otros factores como el tiempo, porque las personas que no podían ir a los institutos por sus horarios o no podían estudiar de manera presencial, ahora pueden en esa modalidad. Y también es inclusiva porque permite al alumno aprender bajo su propio ritmo de aprendizaje, teniendo en cuenta que cada persona tiene distintas necesidades e inclusive estas pueden variar. Eso sí, el ambiente afecta porque el alumno está en su casa, tiene factores de distracción, entonces la atención se puede ver afectada. Y en ese sentido, la educación online requiere más autonomía. Y la manera como el alumno gestione su propio aprendizaje va a afectar en él, la manera como gestiona el tiempo o dónde decide estudiar. Por ejemplo, si decide hacer un nivel en un día, va a ser distinto que si ese nivel de inglés decide repartirlo en un mes o en más tiempo. Los resultados van a ser distintos porque va a afectar a la memoria. ¿Tenemos ya las preguntas del público? ¿Sí? Bien, la primera es: ¿cuáles son los beneficios de la aplicación de estrategias disruptivas? Creo que ya hemos mencionado algunos como la motivación, la inclusión o impactos positivos en el aprendizaje, pero creo que su eficacia dependerá mucho de cómo planifiquemos. De manera general, considero que usar estrategias disruptivas nos acerca más al propósito, porque el hecho de decidir hacer algo inusual siempre va a tener un motivo, ya sea captar más la atención del alumno, sorprenderlo, inspirarlo, generar más autonomía o acercarlos más a las competencias que queremos desarrollar. Pero si juntamos todos esos motivos y con ellos nos enfocamos siempre en el aprendizaje, los resultados van a ser mejores. La segunda, ¿el usar tecnología ya significa que es educación disruptiva? En principio es importante aclarar qué consideramos tecnología. Tecnología es la técnica para mejorar la calidad de vida. El fuego, la rueda, las lanzas son tecnología. Tecnología no necesariamente va a lo digital. Partiendo de esto, vamos a la pregunta. Es cierto que el factor tecnológico es clave en gran parte de las disrupciones de la historia. El auto, el alumbrado eléctrico, las computadoras son muestra de ello, pero no es exclusivo. Podemos ser disruptivos en la forma como nos comunicamos, cómo motivamos a los demás y de hasta cómo nos organizamos. Por lo tanto, puede haber disrupción sin tecnología. Muy interesante lo que nos comentan. Mientras las escuchábamos, hemos ido tomando nota de los ingredientes de hoy. Tenemos innovación, propósito, autonomía, flexibilidad. Esta receta se caracteriza por empoderar la creatividad y tiene beneficios.
Es además una alternativa para generar una dinámica diferente. Open English y Summerhill son ejemplos de que lo disruptivo está en relación al contexto. Lo que en su momento fue disruptivo, ahora ya no lo es. La tecnología brinda herramientas para generar disrupción, pero eso no es suficiente. Necesitamos mucho más para cocinar aprendizajes. Muchas gracias, Yasmín y Karina. Un gusto cocinar con ustedes hoy. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Un abrazo fuerte.